creo que sí me escucho y vamos empezando. Voy a empezar diciendo algo importantísimo y creo que esto ha cambiado. Antes, todas las materias en la mayoría de las escuelas, por lo menos todas las que pude ver, la materia la llamaban como dactiloscopía y estaba incompleta. El nombre correcto, como muchos ya lo saben, es el de lofoscopía. ¿Por qué? La lofoscopía estudia a las crestas, ¿sale? Y dentro de la lofoscopía hay 3 materias o hay 3 subdivisiones, que es la dactiloscopía, indudablemente que son las huellas en los dedos, la palmetoscopía palme, que es en las que son las que es en la mano, que son las huellas que tenemos en la mano, y la pelmatoscopía, que son las huellas del pie. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el nombre correcto para mí siempre fue lofoscopía y me da mucho gusto que ya esto esté cambiando. Y bueno, como les comentábamos, hoy es la historia de la lofoscopía. Que es un tema, como les comento, importante, ¿no? ¿Por qué? Actualmente nos vamos nada más a la tecnología. Hay una frase importantísima que es, quien no conoce nuestro pasado estará condenado a repetirlo. Y efectivamente, chicos, es algo importante, ¿no? Quien no conoce nuestro pasado está condenado a repetirlos y efectivamente, ¿no? Creo que la historia, conocerla de todo lo que hagamos es importantísima. Una frase de Edmond Lockhart, ahorita vamos a checar quién era él. El tiempo que pasa es la verdad que huye. No sé si alguien ya lo conozca, es el padre de la criminalística actual. Yo sé que el padre de la criminalística como tal es el austríaco y juez Hans Gross, pero de la criminalística actual y moderna es Edmond Lockhart, porque Edmond Lockhart tiene bastantes participaciones, como es el creador del principio de intercambio, es quien introduce distintas materias como la grafoscopía, la documentoscopía. Gross incluyó a la grafología, sí, pero la documentoscopía, la dactiloscopía, la poroscopía, ¿no? Que es un tema importantísimo también. Otras materias como el criptoanálisis y otras materias más es quien introduce varias materias al campo de la criminalística. Inclusive, y como ya les comentaba, creo que uno de sus hallazgos más importantes pues es ese, ¿no? El del principio de intercambio. Y tiene esa frase, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y efectivamente, chicos, es importantísimo todo hacerlo bien hecho, sí, claro, pero también que sea con un tiempo adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. Precisamente, uno de los primeros científicos que utilizó estas técnicas o uno de los primeros observadores fue el doctor Marcelo Malpighi. Esto fue aproximadamente del siglo XVII, ya que él empezó a observar precisamente que había unos dibujos en los dedos. De hecho, miren, si ustedes van con un médico, las capas de la piel, nosotros a nivel criminalística conocemos 3, ¿no? Hablando en medicina hay más capas de la piel, e inclusive antes, y ahorita esto ya tiene algunos años que pues se quitó, pero antes cualquier descubrimiento, el autor podía mencionar el nombre, que diga su nombre en parte de su descubrimiento. Y obviamente uno de estos casos fue el del doctor Marcelo Malpighi. Este es su compañero.
Perfecto. Entonces, como les comentaba, el doctor Malpighi le puso así a la capa que podemos observar con respecto a si ustedes ven sus huellas dactilares, precisamente a esa capa que podemos ver se le conoce como capa de Malpighi, y por lo tanto Edmund Lockhart nombra a Marcelo Malpighi como el abuelo de la dactiloscopía. Después, como bien ya sabemos varios, llega Juan Evangelista Pockinge, que Lockhart lo menciona y lo nombra como el padre de la dactiloscopía. Y esto es interesante, debido a que precisamente él publica algunas obras que contenían descripción de los dibujos que él, o que en su tiempo se llamaban comentatio, de examiné, dice, visus et systematis cutanei, pero fallece sin terminar sus investigaciones. Años más tarde, el señor Henry Full los publica en la revista Nature sobre los artículos que ya mencionaba de Pockinge. Ya sabemos aquí importante, el abuelo es Marcelo Malpighi y el padre es Evangelista Pockinge, ¿sale? Después, esta historia está bastante interesante, chicos. Después llega William Hurt, que descubrió que precisamente la familia de algunos exmilitares ya pensionados seguían cobrando pensión. O sea, imagínense, gente que tenía, no sé, 100, 110, 125 años, seguía cobrando su pensión. ¿Qué pasa? William Hurt, al leer el artículo de Henry Full, decide pedirle al toda la gente que tenía, no sé, 90, 100, 125 años, dejó de seguir cobrando pensión. Pero precisamente fue debido a lo que había leído William Hurt con respecto a Henry Ford. Eso continúa, no fue hasta el siglo... No fue hasta el siglo XIX que se usó como método de identificación humana. Y precisamente uno de estos mismos precursores fue Henry Ford, que trabajaba en Tokio en 1880. Henry Ford escribió un artículo que menciona que las huellas dactilares se podían usar en la identificación criminal por el motivo que no existen dos huellas iguales. Y efectivamente, chicos, no hay dos huellas que sean iguales. Carlos, amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. No hay dos huellas que sean exactamente iguales. Ni siquiera en gemelos idénticos, chicos. Nadie tiene dos huellas iguales. E inclusive, los que ya han estudiado la materia saben que efectivamente no hay dos huellas iguales, ni por gemelos idénticos en nadie, o sea, ni siquiera con gemelos que tengan el mismo ácido desoxirribonucleico. No existe. Por ahí vemos a lo mejor en las películas que se puede dar, no hay dos huellas iguales. Hay un número matemático de probabilidad que pueda darse, pero con los detalles Galton, que ahorita vamos a checar cuáles son, se va a descartar, pero es eso, es un número matemático, ¿de acuerdo? Inclusive esto es un principio de la lofoscopía. Hay 3 principios en la lofoscopía. Muy bien. En algunos años, el señor William James Herschel, que siendo administrador precisamente del condado del distrito de Boli, Bengala, empleó este sistema de impresión dactilar en registros carcelarios. O sea, ya se empezó a utilizar más en la investigación criminal, ¿no? Y estos datos parecen, en lo personal, me parecen datos muy interesantes, chicos. Después de esto, viene Juan Bucetich. ¿Alguien, chicos, una pregunta, ¿alguien ubica a Juan Bucetich? Hay 2 sistemas de identificación dactilar, el sistema Henry y el sistema Bucetich. El sistema del de Henry se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Alaska,
y en gran parte de Europa. El sistema Bucetich se usa prácticamente de México hacia abajo, principalmente ahí en Argentina. Grupo, ¿alguien ubica a Juan Bucetich? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Jesús. Excelente, Jesús, muy bien. Precisamente, Juan Bucetich es el creador del sistema con el cual identificamos, por lo menos, como les repito, de México hacia abajo. Sí, no sé si han visto, algunos han visto CSI, ¿no? El sistema que tienen, como ya les comentaba, en Estados Unidos es el de Henry. Y en México es el de Juan Bucetich. Y algo también interesante es que no era argentino, se fue a Argentina, pero él nace en la isla de Svat, actualmente ahí en Croacia. Después, el 1 de septiembre de 1891 se aplica por primera vez en La Plata, ahí en Argentina, el sistema de identificación ignofalangometría, precisamente creado por un empleado de la policía, que era Juan Bucetich, y que se le aplica a 23 procesados de esa región de La Plata, ahí en Argentina. Les voy a compartir algo, chicos. No sé qué tan fanáticos, qué tanto sean del agrado de las novelas históricas. Y repito, históricas, ¿sí? Hay una novela, ahorita no recuerdo bien, es que está la versión mexicana y la versión española, que se llamó el Gran Hotel, creo que fue el Gran Hotel en España y el Hotel de los Secretos aquí en México. La sacó, hizo refrito aquí Televisa. ¿Y por qué se los comento? Fíjense que, obviamente, como bien lo sabemos, Televisa no es una fuente de información, ¿no? No es como que tenga documentales muy interesantes, inclusive documentales, ahorita pues no recuerdo. Pero en la novela se me hizo bastante interesante, porque obviamente traía el contexto histórico. Y aparte de lo que es el contexto allí, de lo que es el contexto histórico, me pareció muy interesante una toma. Está ahí el investigador, que ya saben que en México siempre el investigador es este Jesús Ochoa, y empieza ahí a estudiar como unas huellas, y llega ahí su asistente, y le dice algo más o menos así de, maestro, no, es un hotel, amigo, es un hotel. Salió en el 2016 la novela. Y la versión española la pueden encontrar ahí en Netflix. O sea, hablando de cosas históricas, de lo que son novelas históricas, en verdad sí se las recomiendo, ¿eh? Entonces, el asistente le pregunta, oiga, maestro, ¿qué está haciendo? O sea, y ya le dice, estoy revisando unas huellas por un sistema nuevo que mi colega Juan Bucetich desarrolló. El sistema es llamado ignofalangometría. O sea, me sorprendió porque le dieron el detalle, o sea, del nombre, dárselo bien, de Juan Bucetich y el sistema. O sea, en ese tiempo, 1890, que fue aproximadamente, que es cuando inicia ahí la novela, precisamente a finales de los 1800, aproximadamente, sí, como en 1890, 1889, por ahí empieza, pasan algunos meses o años. Entonces, y lo dice bien, o sea, lo comentan bien como ignofalangometría. Después, y nada más como último detalle, chicos, la novela, al principio, la mitad de la novela históricamente está bien detallada. O sea, cuidaron la fotografía, la ropa, los temas, o sea, estaba bien fundamentada. O sea, porque les digo, era la adaptación de la novela histórica española que hace Televisa. Obviamente, ya después de la mitad, ya se ve claramente una vil telenovela de Televisa, pero la primera parte, la primera mitad está interesante, ¿eh?
Después está el sistema de ignofalangometría, que es la medición de la falange. Fue el primer nombre que propuso, como bien les comentaba ya, Vucetich, y después en 1894 el doctor Francisco Latzina propone el de dactiloscopía, que sabemos que es, aunque no está mal, está incompleto. Después, Francis Galton. Francis Galton precisamente que tenía el objetivo de identificar a los delincuentes reincidentes y empieza a crear algunos sistemas, algunas teorías, pero su nombre no tenía importancia, era un empleado más, hasta que las autoridades y alguien del departamento de policía se entera que era familiar, era primo de Darwin, y es como, ya lo pelaron. Como bien sabemos, mucha gente, bueno, o podríamos pensar que es algo que se da nada más en México, pero no, es algo que se da en todo el mundo. Si no tienes un nombre importante, aunque tengas un producto muy bueno, un descubrimiento importante, no, difícilmente te van a hacer caso, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Que, o sea, a Francis Galton también le costó ahí trabajo. Dicho descubrimiento precisamente consistía en una identificación decadactilar, donde habla de los sistemas, como son los arcos, los bucles y los espirales, que de ahí se basa el sistema de Henry. Nosotros en el sistema Vucetich tenemos cuatro sistemas, que es arco, presilla interna, presilla externa y verticilos, mientras que en el Henry son arcos, los bucles y los espirales, que no son estos tres, pero de aquí se va a basar el Henry principalmente. Los puntos de confrontación, esos puntos que nos van a diferenciar entre huellas, son los que describe Francis Galton, que son detalles característicos o detalles de Galton. Y precisamente menciona que la calidad, este es el número que les comentaba al principio, chicos. La calidad para que se repitiera una huella era aproximadamente de 1 a 64 millones. Dicho trabajo lo pudo escribir hasta 1892 con el nombre de Fingerprint. ¿Bueno? Muy bien. Chicos, y esto es la parte de la historia que les quería compartir. Es algo breve, es algo pequeña, sí, pero creo que muy sustanciosa. No sé qué les haya parecido, chicos. Y para terminar, les dejo con una frase que es: los restos microscopios que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y de nuestros encuentros.